Continuamos entonces. El siguiente enunciado nos va a servir para responder las preguntas 7, 8 y 9. Dice así, lea con atención el siguiente enunciado y responda a las preguntas 7, 8 y 9. Un grupo de 100 personas se le realizó una encuesta con la siguiente pregunta. ¿Cuántos hermanos tienes? Al reunir las respuestas se elaboró una tabla de frecuencias como la que se muestra a continuación. Ok, la clase de frecuencias, si no me equivoco, era la clase 2. Si es que necesitan el contenido de nuevo, yo les puedo enviar los videos, los puedo reenviar al grupo, o pueden ver el manual también. Pero a modo de repaso, teníamos la primera columna, que era la variable que estábamos estudiando. ¿A qué se le decía variable? Al dato que estamos contabilizando. En este caso, ¿cuántos hermanos tienes? No, vamos a contar. Te puede tener un hermano, dos hermanos, tres hermanos. Entonces, la variable que estamos contando es la cantidad de hermanos. En la columna número 2 teníamos la frecuencia absoluta. ¿A qué se refería la frecuencia absoluta? A las veces que se repetía la variable. Como ejemplo, vamos a fijarnos aquí la variable, la frecuencia absoluta 36 nos va a indicar que hay 36 personas con 0 hermanos. Abajo tenemos 23, frecuencia absoluta 23, que nos va a decir esto, que hay 23 personas que tienen un hermano. Y así sucesivamente. La fila de abajo nos va a decir que hay 41 personas con dos hermanos. ¿Ya? Es importante que entendamos lo que nos están preguntando y entendamos la información que tenemos para las preguntas, ¿ok? ¿Qué es la frecuencia absoluta acumulada? Dijimos que era ir sumando las frecuencias absolutas. En este caso, yo le había enseñado que era como sumar en diagonal, ¿cierto? Primero mantenemos el primero, luego somos 36 más 33, eso nos va a dar resultado aquí. El resultado que obtenemos aquí lo sumamos al 41 y eso nos tiene que dar 100. ¿Ya? Era en el fondo la suma de las frecuencias absolutas. La frecuencia relativa nos va a dar una idea de la proporción de nuestra variable en el total de datos. Era la frecuencia absoluta dividida en el total de datos. Eso es importante que lo tengan anotado. La frecuencia relativa es la frecuencia absoluta dividida en el total de datos. Entonces, en este caso, para la primera frecuencia relativa, lo que tendríamos que hacer es dividir 36 en el total de datos que es 100. Para la segunda tendríamos que dividir 23 en 100 y así sucesivamente, ¿ok? Vamos a ver las preguntas entonces. La pregunta número 1 nos dice así, observando la tabla, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Hay más personas con un hermano que personas con dos hermanos, la mitad de las personas encuestadas tiene dos hermanos. Vamos a intentar resolver esta pregunta, la número 7, usando descarte, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Que las preguntas que no sean correctas las vamos a borrar y vamos a llegar a una respuesta correcta. La letra A. Hay más personas con un hermano que más personas con dos hermanos. Entonces, ¿cuántas personas tenemos con un hermano? Vamos a ver esa parte. Personas con un hermano. Tenemos 23 personas con un hermano, ¿ya? 23. ¿Y cuántas personas con dos hermanos tenemos? Con dos hermanos tenemos 41 personas. 41. ¿Ok? Entonces dice, hay más personas con un hermano que personas con dos hermanos. Eso es falso, porque hay más personas con dos hermanos, que es 41, que personas con un hermano. Entonces la alternativa A es falsa. ¿Ok? La siguiente alternativa dice, más de la mitad de las personas encuestadas tiene dos hermanos. La mitad de las personas encuestadas, si la del total de personas encuestadas fueron 100, la mitad serían 50. Entonces dice, hay más de la mitad de las personas encuestadas tienen dos hermanos. ¿Cuántas personas tienen dos hermanos? 41 personas. Entonces, ¿es verdadero lo que está diciendo ahí? Dice que hay más de la mitad de personas que tienen dos hermanos. Es falso, porque hay 41 personas con dos hermanos. Es falso. Y revisando después las alternativas, recuerden que pueden ir pausando el video si es que no entienden algo y denle una vuelta y ahí quizás lo entiendan. Alternativa C nos dice, se me corrió un poquito, hay menos personas con un hermano que personas sin hermanos. Anotemos aquí lo que nos dice. Personas con un hermano. Ya sabíamos que eso es 23. Hay 23 personas con un hermano. Y personas sin hermanos tenemos 36. Entonces aquí sería 36.
Dice, hay menos personas con un hermano, o sea, 23, que personas sin hermanos. Y eso es verdadero porque 23 es menor que 36. Entonces, la alternativa C es correcta. En todo caso, ya tenemos la correcta, pero vamos a revisar la D en caso de para refrescar un poco la memoria. Hay 23 personas sin hermanos. ¿Cuántas personas sin hermanos tenemos? Aquí vemos la fila número 1, 0. Tenemos 36 personas sin hermanos. Entonces, eso es falso. ¿Ya? Entonces, la alternativa correcta sería la C. 7C. Pregunta número 8. ¿Qué dato falta en la casilla azul de frecuencia absoluta acumulada? La que está aquí. Uy, se me corrió un poquito. Aquí. Ya, vamos a borrar lo que está aquí a la izquierda para que no nos molesten. ¿Qué dato nos falta en esa casilla? Dijimos entonces que la frecuencia absoluta acumulada era ir sumando con esta forma, hacia allá, luego hacia acá, después hacia allá, después hacia acá, hacia acá y hacia allá. Ok, entonces para encontrar cuánto tenemos aquí, tenemos que sumar 36 más 23 y ese sería el resultado. 23 más 20, más 36, eso es, lo podemos meter a la calculadora, es más rápido, eso nos da 59. Y ese sería el resultado. 8,59. Letra D de dedo. Pregunta número 9. Podemos notar que la columna de frecuencia relativa está vacía. Complétela, utilizando la fórmula de frecuencia relativa. Frecuencia absoluta dividida en el total de datos, lo que le había dicho antes, ¿cierto? Luego responde, ¿cuál de las siguientes alternativas entrega la columna de frecuencias relativas? Vamos a hacer por orden lo que nos dice aquí en la pregunta. Dice, complétela, ¿cierto? Primero hay que completarla. Y luego hay que ver cuáles de las alternativas la completa. ¿Ya? Frecuencia relativa. De la primera, la frecuencia absoluta dividida en el total de datos. Vamos a usar la calculadora. 36 dividido en 100, eso es 0,36. La siguiente, 23 dividido en 100. Eso sería 0,23. Y la última sería 41 dividido en 100. Eso es 0,41. Y ahí estarían las frecuencias relativas. Vamos a compararlas con las alternativas que nos dan. ¿Ya? Vamos a observar aquí. La letra A no puede ser porque son distintos. En la primera fila es distinto. Debería ser 0,36. Entonces ya no es la correcta. La alternativa B nos dice 0,36, 0,59 y 1. Tampoco es también es falsa porque en la segunda es 0,23 y en la tercera es 0,41. Así que las dos de abajo, estas dos están falsas. Entonces tampoco es. Esta no es, esta no es. Nos quedaría solo una alternativa. Si ya hicimos descarte, por descarte esta es verdadera, pero vamos a revisarla igual. 0,36, 0,23 y 0,41. Y eso es lo mismo que tenemos nosotros, lo mismo que encontramos. Entonces la alternativa correcta es la letra C. ¿Ok? Eso creo que es el fin del desarrollo de la guía. Vamos a realizar otra guía, ya que tenemos que hacer harto ejercicio para poder mantener activo nuestro conocimiento. ¿Ya?